Estás escuchando El Viajero Accidental con Luz Picos y José Luis Conde del viajeroaccidental.com en radioviajera.com. Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song. Let me sing forever. Muy buenas. Hoy estamos aquí, José Luis Conde Huelga y Luz Picos Freire, para cerrar la temporada 4 del Viajero Accidental en Radio Viajera. Sí, sin apenas darnos cuenta, hemos llegado al episodio 14 de esta temporada que comenzamos a principios de septiembre. Empezamos viajando con la cerveza en el primer episodio. Elegimos el vino de Rioja para seguir viajando en el segundo. Y hoy que cerramos la temporada queremos hacerlo también brindando, por lo que hemos elegido irnos hasta Jerez. En el primer bloque traemos la visita guiada que realizamos recientemente a las bodegas Lustau, entrevistando a Isabel Ortegón, responsable de Relaciones Públicas, que fue con quien hicimos la visita y la cata. Continuamos con Juan Carlos Olivar Nieto, un madrileño de Chinchón, que es un enamorado del vino de Jerez y sommelier especializado en este vino, además de formador en esta materia. Y por si fuera poco, José Juan Picos nos trae un Turistas con Puñetas hecho a medida para este episodio final de la temporada 4 del Viajero Accidental en Radio Viajera, en el que nos cuenta que no todos los turistas con puñetas británicos que cayeron sobre la España de Carlos III fueron puñeteros. Pues sí, porque José Juan nos relata cómo algunos montaron auténticos emporios gracias a su admiración por un producto netamente español, el Jerez. Así que vámonos ya a Jerez de la Frontera para visitar las bodegas Lustau y hacer una cata. Vámonos, pa' Jerez, de la frontera, que la feria del caballo llega en mayo como flor de primavera. Yo me emborracho esta noche para no echarte ni cuenta. Para no echarte ni cuenta, yo me emborracho esta noche para no echarte ni cuenta. Yo me emborracho esta noche para no echarte ni cuenta. Para no echarte ni cuenta y bailar mi borrachera con las casetas de feria. Y bailar mi borrachera con las casetas de feria. Vámonos, vámonos, bájale, bájale. Pues estamos aquí en Jerez de la Frontera y acabamos de hacer una visita a la bodega Lustau. Y quien ha sido nuestra guía ha sido Isabel Ortegón, con la que estamos ahora, y nos va a contar un poco la historia de esta bodega. Hola, pues deciros que esta bodega se establece en 1896 y a día de hoy sigue funcionando vendiendo vinos de calidad superior, gama premium. De eso podemos dar fe porque acabamos de hacer la visita. ¿Qué se va a encontrar nuestros oyentes si hacen una visita a estas bodegas? ¿Qué les vais a explicar? Pues les vamos a explicar todo el proceso de vino y además va a tener la oportunidad de poder ir catándolo a la vez que se lo vamos explicando, lo que lo hace una opción muy interesante, porque vamos viendo cada vino. Además tenemos la cata más amplia, son 6 vinos en total, incluyendo un vermú, y hace pues una visita muy entretenida, muy dinámica, con bastante participación por parte del visitante. En líneas generales, para los que no tengan ningún conocimiento del vino de Jerez, ¿qué tipos de vinos podremos encontrar? Pues mira, vais a probar un amontillado, una manzanilla, un fino, un oloroso y un cream o cream, un vino dulce. Al final del recorrido catarán alguno de nuestros vermús. Y un poco la diferencia la establece la forma de hacer ese vino, ¿no? Claro, un poco en la función de lo que tú vas buscando, si una gama más comercial, una gama más delicatessen, que es el caso de Lustau, que como os he dicho es como boutique del vino de Jerez. Porque estas bodegas ahora has dicho que ya son de Caballero, ¿no? Claro, las bodegas la compra Lustau pertenece a Caballero desde 1990 y Caballero está afincado en el puerto de Santa María y ellos están muy abiertos al mundo del vino de forma más generalizada, aunque son productores de vino de Jerez y tienen allí en el puerto de Santa María algunos de los vinos de Jerez. Carmen, ¿se te ocurre alguna pregunta? Sí, yo me gustaría que Isabel nos contara, para quien nos está oyendo en este momento, qué son las 3 hileras que vemos de barriles, que bueno,
vosotros aquí no le llamáis barriles, ahora nos cuentas, que son esas 3 hileras, porque a lo largo de todo el recorrido siempre vemos los barriles de abajo de todo y los del medio y los de arriba. Vale. Ese es el sistema de envejecimiento de nuestra zona, de nuestra denominación. Se llama solera y criaderas. Tienes una hilera de soleras, que es el vino establecido, el que está hecho, el que consumes y embotellas, y las criaderas, como su propio nombre indica, están criando, envejeciendo esos vinos jóvenes que van llegando y que tienen que hacer todo ese trasiego de pasar de una en otra hasta que alcance la madurez, el envejecimiento que lo hace en la solera. Y son botas, como nosotros llamamos a los barriles, o barricas, como llaman en nuestra zona. Para nosotros son botas. Y cuéntanos también algo muy interesante, que es la levadura en flor, que aquí es muy característico. Esos son para hacer vinos y manzanillas. Se tratan de vinos que envejecen bajo un velo de flor, unas levaduras que crecen de forma natural. Lo llamamos la crianza biológica, porque es un proceso completamente natural. Se desarrollan y nos protegen al vino de la oxidación. Nos dan un vino fresco, seco, al que llamamos en Jerez y en el Puerto fino, y en Sanlúcar manzanilla. Son vinos de tapeo para tomar con marisco, pescado. Sí, una cosa parecida a vuestros vinos de vuestra zona. Ayer estuvimos paseando por Jerez y fuimos a algún tabanco que nos recomendaron y tal, y ves la banderola dentro que pone mosto, ¿no? Eso. Se comercializa también el mosto, o sea, sin tratar. Estamos un poco como lo que hablábamos antes durante el recorrido de la visita. Se trata de esa bandera roja que dice que tenemos el mosto, el vino del año. Eso solo ocurre en unos meses, claro, cuando llega el vino joven del año. Suele ocurrir ya en esta época, empieza hasta enero aproximadamente. El vino de 12 grados, más simple, no se embotella, sino que viene directamente de la bota, y lo que hacen es servírtelo en una botella reciclada. Nosotros todos los locales salimos en esta época a tomar el mosto los domingos, los sábados, y se trata de tomarte este vino joven, fresquito, suavito, sin apenas filtración, viene de la bota, con algunas tapitas, un poco de queso, un menudo, las cosas más típicas de aquí de la zona. ¿Y qué se hace? ¿Se reserva una cantidad de mosto que se comercializa así? Sí, claro. Hay una parte que tú utilizas para vender a través de los mostos que se llaman, o las ventas, que son estos bares de carretera. Ahora ya se está poniendo tan de moda que también te lo encuentras en la ciudad, en los tabancos, como tú dices, aunque no se tenían, pero ahora ya sí se tienen, y está reservado para esos 3, 4, 5, 6 meses máximo. Los tabancos nos decían ayer que hasta no hace mucho estaban reservados solo para los hombres, ¿no? Claro, los tabancos era para los hombres, ya después se abrió a todo el mundo, decayó. Los tabancos estaban un poco para las personas, no sé, que no era para todo el mundo, y recientemente, hace 5 o 6 años creo aproximadamente, se ha recuperado. Cuando yo empezaba a salir, no soy tan mayor, se iban los tabancos, no se iban los pubs. Después se pusieron de moda los pubs y ya acabaron con los tabancos. Pero le han ganado la batalla de nuevo otra vez los tabancos y están de moda. Hay un ambiente muy agradable. Merece la pena, desde luego. Sí. Carmen, ¿se te ocurre algo más? Sí, quisiera también, porque nos lo contaste en la visita, para que los oyentes también lo aprecien, la importancia de la temperatura en el vino. Cómo vosotros perfiláis con la temperatura pues el producto final. Pues para eso el sistema es muy muy natural. Es la estructura del edificio, lo que se conoce como las catedrales del vino de Jerez, que son edificios de muchísima altura, buscando grandes cámaras de aire con grandes ventanales para que fluya el aire. Y bueno, las temperaturas están en un baremo bastante amplio, entre unos 10 y 25 grados, que eso es lo que se alcanza, teniendo en cuenta que aquí los veranos son de 40 grados aproximadamente. De todo esto os enseñaremos fotos en algún artículo que sacaremos con las fotos que hemos hecho por aquí. Pues nada, animaros, venir a Jerez, porque el viajero accidental está encantado con esta tierra tan bonita. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, y veniros al Lustau a visitarnos. Eso es, merece la pena. Hasta luego. La primera persona que me sacó de mi ignorancia sobre el vino de Jerez y me enseñó que el Jerez es mucho más que la manzanilla y el fino, o incluso que un vino dulce, que es a lo más que llegaba no hace mucho tiempo, fue nuestro invitado de hoy, hará unos 5 años.
El madrileño Juan Carlos Olivar Nieto cambió allá por el 2004 la plaza de su querido Chinchón por las Rías Altas, y fuimos muchos los agraciados que tuvimos la suerte durante varios años de disfrutar de su buen hacer y del de su mujer, Lourdes. En uno de los locales que tuvo en las afueras de Coruña, concretamente el Vinosia, en Culleredo, y en las catas que hacía Juan Carlos, fue donde aprendimos mucho sobre el vino de Jerez y sobre muchas otras cosas, la verdad. Utilizo la primera persona del plural cuando hablo de que aprendimos, porque solía ir acompañada de dos de nuestros más fieles colaboradores, José Juan Picos y Carmen del Río. Y hablo en pasado porque hace unos años que Juan Carlos y Lourdes retornaron a Chinchón. Así que, teniendo en cuenta que hoy lo tenemos invitado en nuestro programa del Viajero Accidental en Radio Viajera, vamos directamente a que nos cuente él de dónde le viene su pasión por el vino de Jerez y nos enseñe sobre el tema. Ya estamos con Juan Carlos Olivar para que nos hable de Jerez, porque de esto sabe mucho. ¿Qué tal, Juan Carlos? Hola, pues muy bien. ¿Qué tal, Luz? No sé si sé, pero me apasiona, eso sí. A nosotros, desde luego, nos has enseñado. O sea, que la primera pregunta que se nos ocurre, y que me imagino que más de un oyente cuando ha oído la presentación que hemos hecho de ti se le pasará por la cabeza también, es cómo a un madrileño de Chinchón le surge este interés por el Jerez y consigue además transmitirlo de una forma tan exitosa como lo ha hecho, por ejemplo, con nosotros, que caímos en tus redes, en las redes del Jerez. Realmente ya no es que sea de Chinchón, de Madrid, de Cincinnati, de donde sea. Realmente lo que hace este vino es que hay un momento en la vida de un apasionado al mundo vinícola que te engancha. Una vez estás preparado antes, otra vez estás preparado después, pero este vino está ahí diciendo, aquí estoy yo, y cuando entres no vas a poder salir. Sí es verdad que en aquella etapa, fíjate, era curiosísimo, porque era un tío de Chinchón en La Coruña vendiendo vino de Jerez. Era como algo así como, ¿qué es esto, no? Pero bueno, en aquel momento fue una época de mi vida muy fructífera y con buena gente de allí, como puede ser mi amigo Suso de Gaitero y más amantes del vino, porque aquella zona es una cultura de vino maravillosa, que fue un momento de mi vida pues que llegó, ¿no? Porque yo Jerez lo he dejado un poco para el final. Digamos, y cuando uno ha catado mucho de muchas cosas, creo que es cuando estás preparado para probar algo tan complejísimo como es esto. Entonces, yo creo que fue eso, ese momento, coincidió allí y coincidió en mí, pero claro, puede enganchar a cualquier persona en cualquier lugar. El vino de Jerez es una denominación de origen, pero luego hay muchos tipos de vinos. Quizá esa es una de las primeras cosas que desconocemos antes de que nos empiece a gustar, antes de iniciarnos en su disfrute. Haznos una breve introducción para inexpertos de los tipos de vinos de Jerez que hay. Bueno, hacer una breve introducción de esto es complicado, es muy lioso. Es precioso, pero es un mundo un poco liante en el sentido de eso, lo que decía antes, su complejidad. Pero realmente sí hay un consejo regulador, que es el más antiguo de España, comenzó, si no me equivoco, en 1933, y dentro de ese consejo regulador hay dos denominaciones, Manzanilla de Sanlúcar y Jerez Sherry, que es como se llama. Tiene los tres nombres, el francés, el inglés y el castellano. Más otra más que son los vinagres de Jerez. Estos todos están dentro del Consejo Regulador. Y luego, bajo el prisma de estas denominaciones, porque Manzanilla fue una denominación aparte por sus singulares características, pues tenemos, por una parte, los vinos dulces, que todo el mundo conoce, que es el Moscatel y el Pedro Ximénez, que casualmente, por ser los más conocidos, no son los más elaborados, constituyen un 5% de la producción solamente. El otro 95% son los vinos secos, que serían los finos y manzanillas. Cuando hablo de fino, siempre hablo de manzanilla porque es lo mismo, pero unos en Sanlúcar y otros en Jerez o en el Puerto. O sea, serían los finos y manzanillas, los olorosos, que es la otra gran familia de vinos jerezanos, y después los amontillados y los palos cortados. Todos estos tipos de vinos con luego sus matices, porque si son finos viejos, finos en rama, finos amontillados. Pero estos tipos de vinos y estas familias son la gente dentro de lo que es la denominación, digámoslo así. Por eso digo que es un poquito complejo, pero apasionante, sí. Sí. Cuando se oye enumerar tal variedad de vinos, podríamos caer en el error de pensar que se debe a que se utilizan diversos tipos de uvas. Pero no es así, ¿verdad? Hay una variedad de uva que es la mayoritaria, la que se usa más. Sí, esta es otra cosa mágica. Cuando hablamos de Jerez hablamos siempre de cosas increíbles, de cosas únicas en el mundo, pues eso, cosas que no inimitables. Por ejemplo, en los vinos dulces, como decía, los dos tipos que corresponden, Moscatel y Pedro Ximénez, son las dos uvas.
La uva moscatel, se hacen los moscateles. Y la uva Pedro Ximénez pueden ser los vinos dulces o secos, pero con esa uva. Y luego hay autorizada una tercera uva, que es la mayoritaria, que es la Palomino. Con esa uva es la que se hacen casi todos los tipos de vinos. No hay otro sitio en el planeta donde se puedan hacer 5 o 6 tipos de vinos o más con una sola uva. O sea, con la mano del hombre con la naturaleza, fíjate lo que hace. Podemos hacer finos, manzanillas, amontillados, olorosos y palos cortados con una uva. Sí. Muy curioso. El secreto, entonces, para dar lugar a tal diversidad de vinos es la crianza, ¿no? Es cómo se hace el vino. Sí. Tenemos en Jerez, en toda la comarca, en el marco de Jerez que se llama, tanto en viticultura como en crianzas y envejecimientos, ha sido a partir del siglo XVII y XVIII, lo más evolucionado del mundo. O sea, se ha llevado a extremos, como decía antes, la mano del hombre junto a la naturaleza, se ha llevado a unos extremos que nos han dado vinos increíbles. Entonces, estos tipos de vinos que decía antes, los dividimos en 2 crianzas. Y luego los criamos en un sistema de envejecimiento muy característico. Las 2 crianzas serían, porque esto es importantísimo, esto es lo que le da los aspectos al vino. Hay una crianza oxidativa que se llama, que es la crianza normal, como todos los vinos que conocemos, los vinos tintos que se meten en una barrica. Esta es la crianza normal. Esto funciona con los olorosos. Hay 2 familias de vinos en Jerez, básicamente, los finos y los olorosos. Entonces, la crianza normal se hace para los olorosos, como digo, en barricas, hasta que el vino, por eso se llama oxidativa, va oxidándose con los años. Y luego hay una crianza maravillosa, que llamamos biológica, que ahí incide la naturaleza. Llamamos biológica, esto es para los finos y manzanillas, porque con las características climatológicas de la zona y de manera espontánea, sobre los vinos nace para que me entiendan, como una nata, que llamamos velo de flor. Es una nata de levaduras que cubren el vino. Entonces, y aquí un poco podría explicar cómo se hacen los finos y los olorosos. Cuando el bodeguero quiere hacer un fino, partimos siempre, de la base de un vino blanco ya elaborado, entra de los lagares a la bodega jerezana. Entonces, sobre ese vino blanco, voy a tratar de explicarlo tranquilamente, que ya hablo muy deprisa y es complicado. Sobre ese vino blanco, el bodeguero añade alcohol vínico, alcohol puro de vino, hasta 15 grados y medio. El vino normalmente tiene 11 y medio el que entra. En esas condiciones de alcohol y temperatura, las levaduras de las que hablo se pueden desarrollar perfectamente, están en sazón. Entonces, el bodeguero llena las botas. Cuando hablo de botas en Jerez, es barricas. Siempre es, cuando hablamos de este recipiente, son barricas en el resto de los vinos, botas en la zona jerezana. Entonces, llena la bota, no hasta arriba, como 2/3 de vino, para que ese velo de flor se desarrolle encima del vino. ¿Cómo vive ese velo? ¿De qué vive? Pues del oxígeno que el bodeguero ha dejado arriba de la bota sin llenar y de los nutrientes del vino de abajo. O sea, del vino base, la flor va alimentándose con el azúcar que queda, la glicerina y un poquito de alcohol. Y todo lo que está en suspensión, esa levadura se lo come, digamos así. Por eso los finos y la manzanilla son tan pálidos. Por una parte no se oxidan, porque el velo hace una capa que hace como un vacío, y por otra parte quedan los vinos desnudos por esta levadura. Eso sería la familia de los finos. Y para los olorosos, el bodeguero lo que hace es añadir más alcohol, no a 15 grados cuando llega el vino, sino hasta 17 y medio. ¿Qué pasa? Que ahí la levadura no puede sobrevivir. Entonces, al no tener la levadura, pasamos a crear el vino como un vino normal. Y esos olorosos, con los años, van perdiendo agua por evaporación y van cogiendo ese color caoba característico, dorado caoba que conocemos. Eso es un poco las crianzas. Y luego hay un sistema también único, yo creo que es único en el mundo, porque además invento de ellos, que es el sistema de soleras y criaderas. Estas filas que habremos visto todos en fotos en alguna bodega, de 3 o 4 filas de barricas, unas sobrepuestas sobre otras. Ese sistema lo que hace es, digamos, homogeneizar el vino, hacerlo todo igual. ¿Por qué? Digamos que cuando vamos a embotellar un vino de Jerez para salir al mercado, por ejemplo, si queremos sacar 5.000 litros de vino, se coge de la solera. Se llama solera
porque está pegada al suelo, esta gente no se quiebra la cabeza. Sí. O sea, la solera es la fila de abajo, la que está pegada al suelo. Ahí está el fino, o sea, el vino más viejo. El fino puede ser amontillado, puede ser lo que es. Entonces, si sacamos 5.000 litros de la solera para embotellar, lo que tenemos que hacer inmediatamente es, de la fila inmediatamente superior, meter 5.000 litros a la de abajo. Y así consecutivamente, de la tercera a la segunda, de la cuarta a la tercera. ¿Qué hacemos con esto? Pues que los vinos más viejos se nutren con la juventud de los primeros y los vinos más jóvenes cogen los matices de los más viejos. Por lo tanto, en la solera de abajo puede haber partículas de vinos de 80 a 100 años, partículas. Sí. ¿Y qué pasa cuando un vino de estos sale al mercado? Por eso siempre lo vemos igual, porque está perfectamente mezclado año tras año. Sí. Y el vino joven, el vino de año, entra en la primera fila, digamos, de arriba, para iniciar el proceso. Eso es un poco, así, a grosso modo, los sistemas de envejecimiento y de crianza de vino Jerez que lo hacen tan especial. Hubo dos cosas que nos llamó mucho la atención en la visita que hicimos a una bodega a principios del mes de octubre, allí en Jerez. Una cosa era esto, lo que cuentas tú, ¿no? El sistema de soleras y criaderas, ¿no? Y todo ese trasiego de cómo se va pasando. Y luego, por otra parte, algo que bueno, yo había oído a mi padre que tomaba fino y manzanilla con mi tío, pero no sabía ese tipo de diferencias. Nos contaban que el fino se cría en Jerez, ¿no? Y sabe más a tierra, digamos, a seco. Y, si no me equivoco, si lo recuerdo bien, y la manzanilla en el puerto de Santa María, ¿no? ¿Es así siempre o...? Efectivamente. A ver, me he dejado un poco, he dicho las dos familias grandes que son finos y olorosos. Sí. En el tintero me he dejado que posteriormente podemos hacer los amontillados. Sí. El amontillado primero ha sido un fino y después cuando el capataz es como el enólogo en Jerez, cuando el capataz decide que quiere hacer amontillado, ese fino le añade alcohol hasta 17 grados y medio y pasa lo que he dicho antes, desaparece el velo de flor porque muere y lo pasa a criar como un oloroso. O sea, el amontillado es el vino más complejo que existe porque ha tenido crianza como un fino, biológica bajo la flor, y crianza oxidativa como un oloroso. Entonces un amontillado viejo es eterno en boca, eso es lo más complejo que existe. Luego está el palo cortado, es un vino de que todo el mundo habla, de que si el misterio, que tal, pero bueno, el palo cortado es un vino curioso porque iba destinado a ser un fino, pero por azares de algunas botas que no se desarrolla bien la flor, o porque el bodeguero ve que engordan, como dicen ellos así, que el vino no se desarrolla como él quiere, lo encabeza otra vez, encabezar es echar el alcohol. Lo añade el alcohol otra vez y lo vuelve a crear como un oloroso. Por eso digo que es un sistema un poco complejo. Y a lo que me decías de la manzanilla, claro, la manzanilla y el fino son exactamente lo mismo. Solo que el fino solo se puede criar en Jerez y en el puerto, y la manzanilla en Sanlúcar. ¿Por qué? Porque, como bien se descubrió a lo largo de los años, es la diferencia entre la manzanilla y el fino, porque en Sanlúcar la especial climatología lo que hace es que el velo de flor es tan alta que yo hablo, no sufra con las temperaturas extremas. En Jerez, por ejemplo, en verano hace mucho calor y en invierno el frío es un poquito más que en Sanlúcar, entonces ese velo de flores levaduras se retraen un poco, dejan de trabajar, para que se me entienda. Y en Sanlúcar, como el clima es más benigno, el velo de flor está continuamente trabajando y desnudando al vino. Por eso la manzanilla siempre se dice que es más ligera, es que es menos fuerte, no tiene el mismo grado, pero ese velo de flor ha quitado todos los nutrientes al vino y le ha hecho pues súper seco. De hecho, analíticamente es el vino más seco del mundo, la manzanilla. Y esta es la diferencia. El fino es un poco más potente, más con más cuerpo en teoría, que los dos tienen cuerpo, y la manzanilla es más ligero por la actuación de la flor. Esa es realmente la diferencia. Y luego es curioso también lo de que el palo cortado era un fino que digamos, podríamos decir, entre comillas, se estropeó, ¿no? Pero que está buenísimo, que es un vino... Sí, antiguamente eran accidentes. Esto viene de los símbolos que se colocan en cada barrita, en cada bota. O sea, cuando el bodeguero quiere un fino, le hace una racha, un palo. Y cuando quiere el oloroso, como decíamos al principio, hace un ajo. Esas son las dos grandes familias. Entonces, cuando ese bodeguero o ese capataz ve al principio, en los primeros meses, que esas botas de fino, hay alguna que no va bien. Antes, a ver, ahora hay depósitos muy grandes y muchas analíticas, pero antes, claro, era todo a mano. Un capataz se podía catar en una semana 2.000 o 3.000 botas para ver cómo iba, entonces era una locura. Y había ligeros accidentes que ahora se empiezan a explicar, pero antes no se sabía por qué. Entonces, ve que ese fino no va bien, que el velo de flor se ha roto, tiene calvas. Entonces, ¿qué hace a la raya del fino? Hace un palo así y la corta.
Ajá. Y de ahí, por eso digo que esta gente no se quiebra la cabeza. Sí, no, es que eso me quedó grabado porque me hizo gracia, o sea, te había oído hablar a ti del palo cortado en las catas a las que habíamos ido tuyas, lo habíamos probado allí, pero me hacía gracia la simbología esa, ¿no? De la raya que le mete de este se ha cortado, claro, ¿no? Este fino no vale, ya no vale para fino, y ahora le añado alcohol otra vez, le quito la flor que tenga y le creo como un oloroso. Entonces, ¿qué pasa? Que los mostos de fino que se utilizan para hacer finos siempre son un poco más ligeros. Este es un poco también el secreto. Son los más finos, los de primera prensada. Y los mostos que van para el oloroso son de segunda prensada o de viñedos más en el interior, que dan vinos más corpulentos. Entonces, ¿qué pasa? Que el palo cortado es un vino que iba a ser más delicado. Y de repente le cortamos y le pasamos a hacer un oloroso. Entonces es como un oloroso, pero con matices de amontillado. Es un poco, ya sé que he explicado así, es todo un poco... No, pero es la mejor manera para ir cogiendo nociones, porque luego es la manera de que ya te intereses y empieces a formarte más. Cuando doy alguna cata o tal, siempre llevo un pequeño protector, por lo menos para poner 7 u 8 fotos ilustrativas de todo esto que digo, porque se comprende bien. Pero bueno, por eso es un mundo tan increíble y que te engancha de esta forma, porque es que lo que dices, la simbología incluso ya es curiosa, estás escuchando la explicación y ya te está enganchando, ¿no? Pues, y un hostelero como tú, ¿qué nos cuenta de los maridajes de estos vinos? ¿Qué podemos o qué debemos tomar con cada uno de ellos? Y también algo importante, ¿a qué temperatura debemos servirlos? Sí, aquí entramos en otro aspecto del Jerez que da tanto de sí. O sea, no hay plato de ninguna cocina de ningún país que no tenga un Jerez para maridarlo. Eso es así. Eso es así. No hay otro vino tan versátil por la cantidad de como decíamos antes, de tipos que hay. Entonces, las temperaturas, yo más que grados, ya sabemos todos. Un fino y una manzanilla tienen que estar muy fresquitos. No helados, pero fresquitos. Luego también entramos en matices, porque luego también hay manzanillas viejas, pero bueno, generalmente, manzanillos y finos, fresquitos los queremos para paliar precisamente ese grado de alcohol que tienen un poquito subido, que son 15 grados, y por ser un vino más de aperitivo, frescos. Fríos, no helados, pero frescos. Luego amontillados. Los amontillados, como es una cosa, es algo mixto entre un fino y un oloroso, hay que subirlos un poco la temperatura, pero eso, 10 graditos, tampoco muy caliente. Siempre si subimos la temperatura de estos vinos, lo que nos va a dar primero, claro, es el alcohol, porque ten en cuenta que en los Jereces viejos podemos llegar a 22 grados. Entonces, eso, si lo ponemos también a temperatura alta, pues nos va a estar un poco para atrás. Es mejor que se vaya calentando la copa y servirlo fresco. Entonces, el amontillado un poquito más arriba que el fino, que la manzanilla, y los olorosos y los palos cortados se pueden tomar a la temperatura ambiente porque son vinos que pueden perfectamente valer como vinos de chimenea, de sobremesa, Entonces podríamos ponerlos a 18 grados perfectamente. Pero siempre se agradece en el servicio de una comida que no pasen de 13, 14 para poder disfrutarlos a medida que se van calentando. Porque si no, ya te digo, sobre todo para alguien que empiece, si esto lo pone muy caliente, no, siempre hay que tirar a frescos. Pero finos y manzanillas siempre más fresquitos. Y luego el maridaje, pues, ya te digo, el fino y la manzanilla, pues son los reyes del aperitivo, de las tapas. O sea, aceitunas, embutidos, salazones. ¿Qué pasa? Todo lo que tenga, como son vinos que tienen su componente salino, todo lo que tenga esa salinidad le va bien. A ver, cómo no, todo lo que sean pequeños crustáceos, gambitas. Yo siempre decía que había una conexión atlántica entre Galicia y Sanlúcar y Jerez, porque claro, cualquier producto gallego, berberecho, una nécora, con un fino y una manzanilla van de cine. O sea que... Habías escrito algún artículo incluso sobre ello, ¿no? Sí, me acuerdo. Me acabo de acordar de este artículo. Entonces, todos estos aperitivos, los frutos secos van increíbles, los mariscos, los cefalópodos, y sobre todo adobos, sobre todo el tema inmaridable del vinagre. El vinagre, que es ácido acético básicamente, pues destroza cualquier vino. O sea, no puedes tomar... cualquier ensalada muy avinagrada, pues no puedes tomar un tinto, incluso algún blanco, se los carga. Al fin y al cabo es vino estropeado el vinagre. Entonces, la manzanilla y el fino, ese velo de flor se ha comido también el ácido acético. No tiene nada de ácido acético. ¿Qué pasa? Que tú te tomas un boquerón en vinagre, por ejemplo, es perfecto. El vinagre está en la boca, pasa la manzanilla o el fino y se complementa porque no tienen acético. Es una cosa curiosísima. Entonces, para los finos y manzanillas, todo está lomo ibérico, el jamón, por supuesto. El jamón es como
el típico. Yo con el jamón haría una apreciación, porque va a la contraria yo siempre. Tomaría, si es serrano, un poquito más salino, tomaría fino manzanilla, pero si es un ibérico muy bueno, con esa cantidad de grasa que se te queda en el paladar, tomaría un amontillado, porque el fino manzanilla no pueden arrastrarla completamente. A ver, estos ya son matices de maniático que soy. Cuidado, pero bueno. Luego el amontillado va muy bien pues con ahumados, braseados, cualquier tipo de consomé. Es maravilloso echar en un caldo de ave o de pescado, da igual, un chorro de amontillado, ¡pum! Lo hace sublime. Y sobre todo con el atún. Con el atún, cualquier elaboración, el amontillado es maravilloso. Y olorosos y palos cortados van muy bien con los quesos que son también complicados de maridar por el tema de la fortaleza que tienen algunos. Pues palos cortados y olorosos, dependiendo de qué queso también, van muy bien. Y sobre todo con guisos, mira, los callos, bien sean los gallegos, pero sobre todo a la madrileña, que tiene esa cantidad de gelatina, los callos a la madrileña o el rabo de toro con un oloroso es subir al cielo. Es subir al cielo. Es increíble. Mucho mejor que con un tinto para mi gusto. Luego esto es todo subjetivo. Luego cada uno puede pensar lo que quiera. Y los vinos dulces, pues Pedro Ximénez y Moscatel, pues como ya todos sabemos, van bien con postres. Pero claro, si no añadamos un postre súper dulce, si le ponemos un PX, a lo mejor estamos saturando. Un Pedro Ximénez yo lo tomaría con un helado de vainilla, con una tarta que no fuera muy dulce, y se produce un juego siempre muy divertido con quesos azules. Los quesos azules, un Cabrales, un Roquefort, en la boca con un Pedro Ximénez, más que por armonía se produce como una pelea en la boca. Sí, y es muy interesante. Entonces, ya digo, no hay cocina japonesa con el fino y la manzanilla, igual. No hay cocina o plato que no tenga un fino. O sea, un vino jerezano para maridar. Imagino que la repesca, el local que abristeis Lourdes y tú en Chinchón cuando nos abandonasteis y nos dejasteis huérfanos en Coruña, es un buen lugar para comprobar todo esto que nos cuentas, ¿no? Pues sí, al final la repesca lo que hemos hecho es un poco especializarnos a ver si una tabernita de 15 metros cuadrados. Entonces, bueno, en la taberna, en vez de poner bar o taberna o lo que sea, poner casa de maridajes y vino de Jerez. Lo que pasa es que, claro, no puedes abrir en un pueblo como es Chinchón de 5.000 habitantes un vino solo de Jerez porque te arruinas directamente, ¿no? Eso es complicado. Si lo tuviéramos en Madrid y tal, o lo que se intentó en Coruña, que fue un experimento que luego nos ha servido para lo que hemos hecho ahora. Lo que pasa es que de lo que más tengo es Jerez. Tengo 60, 70 vinos por copas, pero 30 son jerezanos. Entonces, los amantes del Jerez, que ya lo saben, pues vienen incluso vienen de Aranjuez, vienen de Madrid, a tomar allí un vinito que hacemos, además improvisamos catas. Como lo puedo servir por medias copas también, entonces improvisamos catas ahí en la barra y bueno, eso es divertido. Y una pregunta sobre la marcha que se me acaba de ocurrir. ¿La repesca viene de que te repescaron en Chinchón después de haberte ido o qué? Bueno, tiene mucho simbolismo porque, en principio, mi abuelo montó una pescadería en ese local. Sí. Mi padre la siguió y yo estaba allí con el mandil de pescadero. Sí. Estaba allí vendiendo, no me gustaba mucho, pero yo vendía de pequeñito allí mis pescadillas y mis historias. Sí. O sea, que era una pescadería. Eso al principio. Entonces, claro, de ahí la repesca. De hecho, hemos dejado ahí un material noble, hay mármol que puso mi abuelo hace 40 años, que ahí le hemos dejado, porque oye, para la taberna va de cine. Primero pues era pescadería, y luego sí es verdad que nos hemos repescado el local, que estaba cerrado, y nos ha repescado a nosotros de Galicia también, claro. Sí. Es un poco todo eso. Fue pescadería y hemos sido repescados, digámoslo así. Entonces, bueno, le ocurrió a Lourdes el nombre, y enseguida de eso que hace pum, y dice... Perfecto. Sí. Y ahí se quedó. Muy bien. Pues hace unos días hablábamos con José Juan Picos en su sección Turistas con Puñetas, que tiene en nuestro programa. Hablábamos sobre Lord Byron y los piropos que dedicó en su día al vino de Jerez. Y decíamos que se echaban en falta en España embajadores del vino de Jerez, ¿no? Que aunque se empieza a conocer algo más, debería conocerse mucho más. ¿En qué punto estamos en cuanto a la promoción del vino de Jerez? ¿Se promociona lo suficiente, un producto de tal calidad, o falta mucho por hacer? Bueno, ha pasado horas muy bajas. Y en estos, hace 15, 20 años, era como que se vendía el Jerez incluso por debajo de coste, aunque casi siguen así, porque son vinos relativamente baratos. Pero ahora el Consejo Regulador lleva 8 o 10 años, lleva formando, de hecho... Yo al final hice el curso de sommelier allí, sommelier especializado en vino de Jerez y el curso de formador. Y lleva como más de una década intentando formar a cuanto más gente mejor para que
para que seamos embajadores de este mundo tan bonito y de estos vinos tan increíbles. Y lo que sí ha sido un espaldarazo ahora definitivo, hay veces que se ponen cosas de moda o vuelven, pero esto más que moda es que la hostelería, la alta hostelería de nivel, hablo de nivel vinícola sobre todo, se ha dado cuenta de la importancia que tienen estos vinos y de que tenemos en España uno de los mejores vinos del mundo, para mí el mejor, junto a la Borgoña, a Champán, a Oporto y Piamonte, y es español, y es que no le hacemos ni caso. Entonces la hostelería se dio cuenta y ahora ya no hay restaurante que abra, taberna que abra, cualquier sitio que se digne que va a vender vinos que no tenga ya una primera hoja con por lo menos 6 o 8 jereces o una pizarra en la que haya ya una manzanilla, un fino, un amontillado. Eso era impensable, hace 15 años impensable. Sobre todo, da igual aquí en Madrid, o si hablas del sur, pero es que en el sur tampoco. En el sur había, sí, una botella en la nevera siempre, pero no había una especialización. Y ahora sí, ahora esta hostelería y este movimiento es lento, todavía es lento para lo que merece, pero se mueve. Se ve otra cosilla. Ahí, pues nos alegra y intentaremos ser un poco embajadores también de ello. No sé si se te ocurre algo más que contarnos, porque llega la hora de ir despidiéndonos, algo que se nos haya quedado en el tintero y que te parezca interesante. Pues se nos habrá quedado muchas cosas, pero bueno, sí, una cosa importante, hay que desterrar definitivamente el catavinos. Esto es crucial, ya desde el Consejo Regulador se lleva diciendo unos años, el catavinos, esa copita que conocemos todos, más pequeña o más grande, pero pequeña siempre, era el utensilio donde el capataz que te decía antes, que probaba 3.000 botas a la semana, echaba un poquito para ver si tenía defectos. Es una copa para descubrir defectos, pero no para disfrutar del vino. Pero se quedó, por extensión y tradición, se quedó en las tabernas y se quedó en los bares y es insufrible para el vino. Entonces, hay que pedir, desde aquí, hago un llamamiento a que el que beba Jerez pida en los bares con una copa de vino. Sí. Si nos ponen un vino blanco cualquiera, un albariño, un godello, un verdejo en una copa para disfrutar el vino, con más razón, estos vinos que son tan complejísimos, necesitamos una copa de estas características. Esto es importantísimo. Y decir, bueno, que para mi gusto es el mejor vino del mundo, porque aparte de la altísima calidad, de que son vinos casi perfectos, según todos los críticos, de su viticultura, crianza que hemos dicho, de la relación calidad-precio, estamos hablando de vinos mínimo de 2 o 3 años de crianza que valen menos de 10 euros, cuando todos sabemos que cualquier tinto de roble de 5 meses ya supera este precio. Pero es que hablamos de vinos de 30 años que valen 40 o 50 euros. Esto es un regalo. Estamos hablando de 30 años de crianza. O sea, no hay ningún vino que tenga esta relación calidad-precio. Si lo consumimos en casa, lo podemos tener abierto, finos y manzanillas, por lo menos 15 días. Pero es que amontillados, olorosos y palos cortados puede estar un año. Tampoco hay un vino, o casi ningún vino que consiga esto. Y sobre todo, yo diría que, mira, los grandes vinos del mundo pueden tener una persistencia en boca, lo que decimos el retrogusto y todo esto, que puede tener 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos. Tú te tomas un Jerez viejo y te aseguro que está más de un minuto, lo tienes en todas las papilas, en la pituitaria, en la boca y hasta en la mente. Eso no lo produce ningún vino, ninguno. Entonces, por todo esto, considero que es el mejor vino del mundo, te lo digo una vez más. Entonces, esto sí que no es subjetivo, esto es así. Sentencio. Y lo transmites, además. Bueno, lo intento. Sí. Pues nada, te queremos agradecer que hayas participado en nuestro programa, porque sabíamos que ibas a contar mucho y cosas interesantes. Y quedamos emplazados en la repesca para brindar con un palo cortado, con un fino, con lo que se te... Con todo, hacemos un multibrindis y ya está. Y aquí os espero a vosotros y a todos los que oigan este programa y que quieran acercarse a saber más. Yo estoy a su disposición en la repesca, pero de verdad, a su disposición, porque yo estoy encantado de transmitir estas cositas a quien lo quiera escuchar. Pues nos vemos todos en la repesca. Muchas gracias. En este episodio que pone el broche final a la temporada 4 del Viajero Accidental en Radio Viajera, no queríamos dejar de brindar con los turistas con puñetas. Así que José Juan Picos nos trae una sección a juego con el resto del episodio. ¿Es así, no, José Juan?
Así es, y huele a bota jerezana. En entregas anteriores ya hemos sabido de las aventuras andaluzas de Lord Byron, que se achantó ante la pasión de una sevillana de armas tomar. Las gaditanas le parecieron muy bellas, pero según su criterio también muy echas pa'lante. ¿Quién se lo iba a decir al libertino varón? Pues bien, en la semblanza en la que recordamos su estancia en la Tacita de Plata, hablamos de un pariente que Lord George Gordon Byron tenía en Jerez de la Frontera. Se trata de Jacobo Arturo Gordon Smythe, un escocés represaliado que llegó a Jerez de la Frontera en 1754. Gordon, que tenía por entonces 25 años, huía de la represión inglesa en Escocia. Hagamos aquí un inciso histórico. Desde finales del siglo XVII, Gran Bretaña mantenía un conflicto entre la dinastía Orange y luego la Hanover contra los Estuardo. En 1688, y con el apoyo de los parlamentarios protestantes, el holandés Guillermo de Orange fue elevado al trono de San Jorge tras haber derrocado al católico Jacobo II Estuardo. Los jacobitas se refugiaron en Escocia, sobre todo en las tierras altas. Finalmente, en 1745, Carlos Eduardo Estuardo invadió Inglaterra, pero los ingleses pudieron rehacerse. El 16 de abril de 1746, los jacobitas fueron derrotados en la batalla de Culloden y los escoceses fueron reprimidos y perdieron su independencia. Los derrotó Guillermo Augusto, duque de Cumberland, hijo del rey Jorge II y apodado el Carnicero por los escoceses. Pues aquel antepasado exiliado de Byron, Jacobo Arturo Gordon Smythe, llegó a Jerez de la Frontera 9 años después de la derrota de Culloden. Allí abrió casa y bodega en la plaza de San Andrés, conocida entonces como de las Atarazanas. A continuación se puso a exportar Jerez a los mismos represores de los que huía. Al final Mr. Gordon se hizo rico gracias a las libras de sus enemigos. Don Jacobo Arturo se casó con Rosario Moroz Navarro, una dama de origen irlandés. Así se convirtió en tío del ilustrado y heterodoxo José María Blanco White. Jacobo y Rosario tuvieron un hijo que murió de niño. En consecuencia, echó mano de sus sobrinos para ponerlos al frente del negocio en 1794. A estos Gordon, parientes lejanos, rindió visita a Lord Byron en julio de 1809. Lo recibió el propio Gordon Smythe, que ya llevaba trabajando en Jerez 55 años y que se retiró inmensamente rico. 20 años después, al filo de la tercera década del siglo XIX, el escritor norteamericano Washington Irving también se deleita con el Jerez. Por entonces había un alemán metido en el negocio de los Gordon. Su nombre era Juan Nicolás Boll de Faber y su fama le viene de haber redescubierto el Siglo de Oro y sobre todo a Calderón de la Barca. Bueno, le viene de eso y de ser el padre de Cecilia Boll de Faber, escritora a la que conocemos por su seudónimo, Fernán Caballero. Una hermana de Cecilia, Aurora, se casó con un inglés llamado Thomas Osborne, que nosotros decimos Osborne. Era el origen de las famosas bodegas, simbolizadas por el famoso toro negro recortado contra el horizonte. Aurora se hizo cargo de los negocios familiares de los Osborne cuando enviudó. Washington Irving, le pidió a Juan Nicolás Boll un envío para la embajada americana en Londres con estas palabras: me he comprometido con el embajador Maclean a procurarle con la ayuda de usted una bota de Jerez viejo que contenga buenas razones en cada copa, un poco de ese licor con el que Lady Macbeth se encargó de convencer a los pajes del rey Duncan. ¿Me permitirá saldar mi compromiso enviando una bota de ese vino generoso, viejo y selecto? La llamada bota eran toneles de 600 litros fabricados con roble americano. Los destiladores de whisky escoceses los apreciaban mucho. Además, esa importación de botas jerezanas empezó como un modo de burlar un impuesto inglés destinado a financiar al ejército inglés. Era, por tanto, una forma de contrabando. Más o menos por esas fechas, el hispanista viajero Richard Ford, del que ya hemos hablado en Turistas con Puñetas, alabó el sherry. El consumo del Jerez cobró nuevos bríos a finales del siglo pasado, merced a la familia Gordon, cuyas casas en Jerez de la Frontera merecen figurar con toda justicia entre las primeras del país. Así se expresaba Ford. Naturalmente, una empresa que tuvo un siglo de vida sufrió altibajos.
Durante la Guerra de la Independencia los franceses se ensañaron con los Gordon. En realidad se ensañaron con Jerez, que estuvo ocupado de 1810 a 1812 mientras sitiaban Cádiz. La represión y las penurias fueron terribles. Para aliviar el ensañamiento de los napoleónicos con un bodeguero irlandés que acogió en su momento a Lord Wellington, Gordon Smithy se tuvo que convertir en proveedor del cumpleaños de José Bonaparte en 1811. El antiguo exiliado falleció en 1815 y su empresa desapareció en 1878. Casi a la vez que Gordon llegaba a España, otro caballero escocés católico y jacobita, William Kirkpatrick de Closeburn, se instaló en Jerez, aunque luego pasó a Málaga. Allí se dedicó a la exportación de vinos dulces y se convirtió en proveedor del tercer presidente de los Estados Unidos, Thomas Jefferson. De hecho, Kirkpatrick se convirtió en cónsul norteamericano. Conviene señalar que fue abuelo de Eugenia de Montijo, la legendaria emperatriz de Francia, casada con Napoleón III. Junto con los jacobitas escoceses llegaron a Jerez exiliados y represaliados irlandeses, también católicos. Compusieron lo que se conoce como Fuga de los gansos salvajes, Flight of the Wild Geese en inglés. En España formaron 3 regimientos propios, el Irlanda, el Ultonia y el Lubernia, licenciados en 1815, tras la Guerra de la Independencia. Y de la importancia política en el 18 español de estos irlandeses dan fe las figuras de Ricardo Wall, secretario de Estado de Fernando VI y Carlos III, o de Alejandro O'Reilly, reformador del ejército borbónico. De Wild Geese viene el término Wine Geese, es decir, irlandeses fabricantes y exportadores de jereces. Uno de ellos fue Patricio Murphy, origen de las bodegas Domecq, o Guillermo Gervais Power, que vino a España para mejorar los rebaños ovinos de su padre y se quedó por accidente. Su barco naufragó y a él lo salvó un capitán español, Rafael Gómez. Gervais, agradecido, se casó con su hija Sebastiana y en 1780 fundó las que conocemos como bodegas Gervais. Es decir, que mientras que los corsarios ingleses saqueaban las bodegas cuando se acercaban a las costas gaditanas, los exiliados escoceses e irlandeses las fundaban para que 200 años después sean aún reconocidas mundialmente. La historia del Jerez da para muchísimo más, pero con estos brevísimos apuntes esperamos despertar la curiosidad de nuestros oyentes y el paladar de quienes aún no lo hayan probado. El Jerez es muy nuestro, pero aún muy desconocido en este país, y tan versátil que un comensal puede empezar una comida con un oloroso y unos espárragos, con la seguridad de que triunfará sobre su sabor metálico, y rematarla con un queso y esa misma botella u otra igual. Pero sobre todo, queremos animar a disfrutarlo, porque el Jerez es sol embotellado e ilumina cualquier mesa. Pues sí, al igual que los turistas con puñetas iluminan cada programa del Viajero Accidental. Así que alzamos nuestra copa de Jerez y brindamos con nuestro más fiel colaborador en Radio Viajera, José Juan Picos. Pues chin chin, y esperamos haber dejado, como el Jerez, buen sabor de boca. Sí, y nosotros te esperamos en la temporada 5 de Radio Viajera, que comenzará a finales de febrero de 2020. Bueno, pues muchas gracias a ti y a José Luis, y desde luego muchísimas gracias a nuestros oyentes. Pues nos escuchamos en unos meses. Hasta pronto, José Juan. Será entonces. Un abrazo. A mi España todavía, mientras viva Andalucía, no hay quien le coja la vez. El secreto va en la boca si te brindan una copa del vinillo de Jerez. Que solera, pajolera, se te sube a la mollera y te cambia la color. Yo sé de una sorterona, canta
y allí cogió una mona y soñó con el amor. Si quiere usted disfrutar del mundo y su maravilla, no se deje de arrojar en una buena toquilla. Si prueba el vino en Jerez, le voy a dar mi solera para que no lo usted. Hasta aquí nuestro último episodio de la temporada 4 del Viajero Accidental en Radio Viajera. Esperamos que os haya resultado entretenida esta manera de cerrarla. Damos las gracias a nuestros invitados de hoy, Isabel Ortegón, desde Jerez de la Frontera, y Juan Carlos Olivar Nieto, desde Chinchón. Por cierto, que Chinchón es uno de los pueblos más bonitos de Madrid, al que tenemos pendiente dedicarle al menos un artículo en nuestra web. Por supuesto, agradeceros a vosotros una semana más que estéis ahí y que sigáis escuchando nuestros podcasts, que ya se acercan a las 45.000 descargas a la hora de cerrar esta temporada. Y damos las gracias una semana más, cómo no, a Meri Vecino por su trabajo técnico y en las redes sociales de Radio Viajera, y a David Esteban por la producción de nuestros podcasts. Cerramos este episodio con lo que le cantaba Paquita Rico ya a mediados del siglo pasado a nuestro protagonista de hoy. En la película El Duende de Jerez, del año 1953, nos decía que era un rubio talismán. Con ella os dejamos. Nos volvemos a escuchar a finales de febrero. Sed muy felices, queridos viajeros accidentales. Hasta pronto. Si prueba el vino en Jerez, le voy a dar su solera para que no doble usted de medias lagartijas.